En el silencio abrumador de una casa vacía, después de que las voces se han apagado y las visitas se han marchado, queda solo un eco, el de la ausencia. Las fotografías ya no cuentan historias, los objetos cotidianos se tornan reliquias y el tiempo parece detenerse. Es ahí, en medio de ese vacío invisible pero opresivo, donde surge una pregunta que perfora el alma con más fuerza que el propio dolor. ¿Nos volveremos a encontrar algún día? María, una mujer de 74 años, se sienta al borde del sofá con una taza de té tibia entre las manos. Frente a ella, una foto descolorida enmarca la sonrisa serena de su esposo, Juan. Vivieron juntos más de 5 décadas, compartiendo rutinas, batallas, hijos, silencios, carcajadas y secretos. Desde que él partió, la casa no volvió a ser la misma. El reloj sigue marcando las horas, pero ninguna de ellas parece avanzar. La pérdida no es solo física, es una fractura en el alma. María no llora a diario, pero cada rincón le recuerda que él ya no está. Cada noche, cuando el viento golpea la ventana, ella recuerda cómo él siempre se levantaba para cerrarla. Ahora la deja abierta, no por olvido, sino por una extraña esperanza. Quizás, en alguna dimensión, él pueda volver. Esta escena podría parecer única, pero no lo es. Miles, millones de personas en todo el mundo experimentan ese mismo dolor desgarrador, esa misma esperanza tímida, esa misma pregunta sin respuesta. Porque el amor verdadero no desaparece con el latido final del corazón, deja raíces profundas que no entienden de tiempo ni de lógica, y es en ese terreno fértil de recuerdos y emociones donde germina una necesidad vital: entender, sentir, conectar. ¿Dónde están ahora? ¿Nos ven? ¿Nos recuerdan? Algún día volveremos a abrazarlos, a reír juntos, a decir todo lo que quedó pendiente. Este video nace del deseo de mirar más allá del velo de la muerte, de explorar las señales, las historias, las creencias y las vivencias que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, el adiós no sea el final, sino un simple hasta pronto. Así que si tú también has sentido ese vacío, si has perdido a alguien que marcó tu vida y te preguntas si algún día volverás a verle, este viaje es para ti. Hay momentos en que las palabras no alcanzan para describir el vacío que deja una pérdida, pero las historias sí pueden, porque en ellas habita lo humano, lo cotidiano, lo eterno, y es a través de ellas que comprendemos que el amor, incluso después de la muerte, no desaparece, se transforma. María y Juan compartieron más de medio siglo juntos. Él falleció a los 78 mientras dormía, dejando un hueco imposible de llenar. Durante semanas, María no pudo mirar su lado de la cama sin que se le escapara un sollozo. Pero un día, casi por costumbre, encendió la radio mientras preparaba el desayuno. Sonó su canción, esa que bailaban en bodas, en la cocina, en los aniversarios. Sintió que su pecho se abría como una flor en invierno. No era casualidad, era un guiño, un pequeño recordatorio de que él, de algún modo, seguía con ella. George y Sarah fueron inseparables durante 42 años. Cuando ella falleció tras una larga enfermedad, George se sintió desorientado, como si le hubieran arrancado su brújula interna. No podía mirar sus cosas, ni escuchar su voz grabada en el contestador automático. Pero algo cambió cuando, sin planearlo, una noche le dijo en voz baja: «Buenas noches, mi amor». Al día siguiente, se despertó con una extraña paz. No la había visto, no la había oído, pero había sentido su presencia, cálida como un abrazo que no necesitaba cuerpo. Clara y David vivían una relación madre-hijo que rozaba lo mágico. Él, con apenas 23 años, murió en un accidente de coche. Clara no pudo hablar durante días. Repetía sin cesar: «No puedo vivir sin él». Pero semanas después, mientras ordenaba su habitación, encontró un cuaderno donde David había anotado pensamientos y sueños.
Entre ellos, una frase destacaba en letras mayúsculas: «Mamá, quiero que seas feliz, pase lo que pase». Clara sintió que esas palabras eran un mensaje directo desde otro plano. Desde ese día comenzó a ofrecer su tiempo como voluntaria en un refugio de animales, una causa que él amaba. Cada cola que se movía, cada mirada agradecida, era como si David le dijera: «Estoy orgulloso de ti». Rebeca y su padre compartían una pasión: la música. Cuando él enfermó repentinamente y falleció, ella sintió un remordimiento aplastante por no haber podido despedirse. Cada noche tocaba su vieja guitarra, recordando cómo él le cantaba de niña. Una noche, mientras tocaba una melodía especial, las luces parpadearon y un leve perfume, el suyo, llenó el cuarto. No había nadie más, no había explicación lógica, solo una certeza: él estaba allí, escuchándola. Estas historias, tan distintas entre sí, comparten un hilo invisible que las une, la sensación profunda de que el vínculo no termina con la muerte. En lugar de apagarse, se transforma en algo más sutil, más íntimo, más eterno. Y no solo ocurren en familias. Hay casos que trascienden generaciones, como el de Henry y su nieto Owen. Desde pequeño, Owen tenía una conexión peculiar con su abuelo. A los 4 años, mirando fijamente a Henry, le dijo: «Yo ya te conocía antes de nacer». Nadie en la familia entendía lo que eso significaba, pero Henry, con una lágrima en los ojos, sonrió. Había leído sobre las almas que reencarnan juntas, y en ese instante supo que la suya y la de Owen estaban entrelazadas desde antes de este mundo. También está Linda, que perdió a su hermana menor. En medio de una depresión profunda, tuvo un sueño en el que ambas tomaban té en la cocina, como solían hacerlo. Su hermana no hablaba, pero su mirada decía todo. Al despertar, Linda sintió una calma que no experimentaba hacía meses. No fue un simple sueño, fue un encuentro del alma. Estas historias no buscan convencer ni probar nada. No se sostienen en la lógica ni en la ciencia, sino en algo más antiguo y esencial: el amor. Un amor que permanece, que atraviesa dimensiones, que resiste el tiempo y la muerte. Y tú, que estás viendo este video, quizás te has sentido identificado. Tal vez también has experimentado un susurro al oído cuando nadie estaba cerca, o un aroma que aparece sin razón aparente, o un sueño que parecía demasiado real para ser inventado por la mente. Estas experiencias, aunque a menudo silenciadas por miedo al juicio o al escepticismo, son más comunes de lo que pensamos. No son rarezas ni fantasías, son puentes, conexiones espirituales que nos recuerdan que quizás, solo quizás, el adiós no es para siempre. Ahora, después de escuchar estas historias que atraviesan el alma, quizás nos preguntemos: ¿serán señales reales o solo manifestaciones del deseo? ¿Hay algo más allá de lo tangible? Estas preguntas nos llevan a explorar un terreno donde lo emocional y lo invisible se entrelazan con fuerza. Un terreno donde los sentidos parecen agudizarse, como si el alma estuviera más atenta, más dispuesta a percibir lo que no se ve, pero se siente profundamente. A veces, lo que no podemos ver es más poderoso que lo visible. Las señales que sentimos después de la pérdida de un ser querido no siempre llegan con estruendo. Muchas veces se manifiestan en los susurros del alma, en detalles tan sutiles que apenas se perciben, a menos que se esté verdaderamente atento. Quienes han vivido una pérdida profunda relatan momentos que escapan a toda explicación racional. Una canción que suena justo cuando más se necesitaba. Un aroma que aparece de pronto en una habitación cerrada. Un sueño tan vívido que parece más un encuentro que una fantasía. Esas son las pequeñas grietas por donde el otro lado parece filtrarse. Karen, tras la muerte de su hijo, pasaba las noches llorando en silencio.
Un día, mientras organizaba sus pertenencias, encontró una hoja suelta de una libreta con una frase que había subrayado su hijo. Nada muere si es amado profundamente. Esa noche, soñó que él la abrazaba sin decir nada. Al despertar, el cuarto estaba lleno de una fragancia que le recordaba a cuando él regresaba de la escuela. No había velas, ni perfumes abiertos, solo una presencia intangible que le llenó el corazón de calma. Los psicólogos llaman a estos eventos alucinaciones benignas del duelo, pero para quienes los viven, no hay duda, son señales. No son inventos del cerebro, sino llamados del alma. Janet perdió a su esposo hace una década. Cada año en su cumpleaños, ella hornea su pastel favorito, pone su disco de jazz predilecto y se sienta en silencio. Sin falta, dice, siente su presencia, no como una visión o una voz, sino como una sensación cálida, envolvente, imposible de ignorar. No es un fantasma, es él. No necesito verlo para saberlo, afirma. Los sueños ocupan un lugar especial en este tipo de experiencias. No todos los sueños, claro, sino aquellos que destacan por su intensidad, por su claridad emocional, por dejar una huella. En muchos casos, los fallecidos no hablan, solo están ahí, observando con una ternura que no necesita palabras. Quienes despiertan después de uno de estos sueños no se sienten tristes, sino reconfortados. Hay quienes sienten toques sutiles, como una caricia en el cabello o una mano que aprieta suavemente la suya en la noche. Otros afirman que sus dispositivos electrónicos se encienden o cambian de canción de forma espontánea y esa canción resulta ser significativa. ¿Coincidencias? Tal vez. Pero si lo fueran, ¿por qué tantas personas alrededor del mundo, de distintas culturas y creencias, experimentan cosas similares? A veces, la señal llega en la voz de un extraño, una frase dicha por alguien que no conoce tu historia, pero que repite las mismas palabras que usaba tu ser querido. O un niño que, sin explicación, dice algo que solo esa persona sabía. La lógica intenta apagar estas chispas, pero el corazón se enciende cada vez más. Las aves también son recurrentes en estos relatos. Pájaros que aparecen en momentos clave, que miran fijamente, que se posan en lugares inusuales. Ese colibrí no dejaba de rondar mi ventana el día de su aniversario, cuenta una mujer. Siempre decía que si moría, volvería como uno. Incluso los objetos adquieren otro significado. Un reloj que se detiene justo a la hora del fallecimiento. Un libro que se abre solo en una página especial. Una carta antigua que aparece después de años en un lugar donde ya se había buscado. Estas señales no vienen para asustar, sino para reconfortar. Son susurros de amor en medio del dolor. A veces llegan cuando menos se esperan, otras cuando más se necesitan. Pero siempre, siempre, con un mensaje silencioso. Estoy aquí, no estás solo, volveremos a encontrarnos. No todos reciben estas señales de inmediato. Algunos tardan meses, incluso años, en sentir algo. Esto no significa que el vínculo no exista, sino que el dolor a veces actúa como una barrera. Cuando el corazón está muy herido, no puede oír los susurros del alma. Como un radio con estática, necesita ser sintonizado con calma, con apertura, con amor. Y es aquí donde empieza a emerger una verdad más profunda. Para poder recibir, primero debemos vaciarnos un poco del ruido, del miedo, de la rabia, del juicio. Porque muchas veces el que parte no deja de amar, pero espera que su ser querido esté listo para sentir, no solo con la mente, sino con todo el ser. Y cuando eso ocurre, cuando el alma se aquieta lo suficiente como para abrirse, entonces, en el más simple de los instantes, un atardecer, una brisa, una canción, ocurre el milagro. Sentimos que no estamos solos. Perder a alguien no es solo decir adiós a una presencia física. Es también perder una rutina, una costumbre, una parte de uno mismo que se había fusionado con el otro. El duelo, entonces, no es solo tristeza,
es desorientación, es falta de sentido, es una herida en la estructura emocional que sostenía nuestra vida. Desde la psicología, se sabe que el duelo es un proceso natural, pero también profundamente complejo. No tiene una línea recta ni un calendario definido. Algunos lloran de inmediato, otros se paralizan. Algunos necesitan hablar, otros se aíslan. Pero hay un punto en común en casi todos los casos: el vacío. Ese vacío no es solo la ausencia del otro, es la pérdida de lo que éramos junto a esa persona. Y es precisamente en ese hueco emocional donde muchos buscan sentido, buscan reconectar, incluso con lo que ya no está. Nancy perdió a su esposo, James, de forma repentina. No pudo despedirse. No hubo palabras finales, solo el silencio. Durante meses intentó todo: libros, meditaciones, terapias, pero no sentía nada. Ni una señal, ni un sueño, ni una brisa, solo rabia y culpa. ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué no le dije lo mucho que lo amaba ese día?, se preguntaba una y otra vez. Pasó casi un año así, hasta que una noche, exhausta, simplemente se rindió. Se sentó en una silla, miró al vacío y dijo: «Si estás ahí, solo quédate cerca, no puedo más». En ese instante no oyó palabras, pero sintió algo, una calidez suave, como la de un abrazo, como la sensación que solía tener cuando él la rodeaba con sus brazos antes de dormir. No fue una aparición, fue una paz inesperada. La mente escéptica podría decir que fue una reacción fisiológica al agotamiento, pero Nancy, como tantos otros, lo sintió como una respuesta emocional profunda, como si su alma finalmente hubiera hecho contacto. ¿Por qué ocurre esto solo después de tanto tiempo? Porque el dolor, cuando es demasiado intenso, actúa como un muro. La culpa, la ira, el miedo al juicio, todo eso bloquea la sensibilidad espiritual. Para escuchar la voz del alma, primero hay que calmar el ruido del corazón. Y hay otro enemigo silencioso: el miedo a parecer débil o ridículo. Muchas personas sienten, sueñan o perciben cosas, pero no las comparten. Tienen temor de ser juzgadas, de que les digan que están inventando o que ya deberían haber superado eso. Pero lo cierto es que no hay un debería en el duelo. Cada quien vive la pérdida a su manera, y ninguna de esas maneras es incorrecta. De hecho, muchos terapeutas coinciden en que hablar con el ser querido fallecido, ya sea en voz alta, en pensamientos o escribiendo cartas, puede ser tremendamente sanador. No se trata de negar la muerte, sino de transformar la relación, de comprender que, aunque la persona ya no esté en forma física, el vínculo emocional sigue vivo. Y es cuando empezamos a comprender esto que algo cambia. El duelo deja de ser un abismo y comienza a convertirse en un puente, un camino que no olvida, pero que también no se queda estancado, porque el amor no termina, se transforma. Y esa transformación puede guiarnos hacia lugares inesperados, hacia nuevas formas de conexión, hacia otras dimensiones del sentir. Es allí, en ese punto de apertura, donde muchos comienzan a buscar respuestas más allá de lo psicológico, respuestas que trasciendan la mente y toquen el alma. Cuando la lógica ya no alcanza, cuando el corazón sigue preguntando ¿dónde están?, muchas personas dirigen su mirada hacia algo más grande, más antiguo, más profundo: la espiritualidad. Porque si el amor es eterno, entonces debe haber un lugar, un espacio, un plano donde los lazos verdaderos puedan reencontrarse. A lo largo de la historia, casi todas las culturas han creído en una continuidad del alma. Desde las pirámides de Egipto hasta los rituales indígenas, pasando por los textos sagrados del cristianismo, el hinduismo, el budismo o el islam, la muerte nunca ha sido vista como el final, sino como una transición. En el cristianismo, especialmente en sus ramas más tradicionales, se habla del cielo como un lugar donde las almas justas se reúnen con Dios y, por ende, entre sí. Es común escuchar en funerales frases como
no es un adiós, es un hasta luego. El pastor Tom, que perdió a su esposa hace 20 años, lo repite siempre: las almas que se aman en la tierra se reencuentran en el cielo. Eso está escrito. Eso es esperanza viva. Para muchas personas mayores, esta creencia no es simbólica, es real. Oran cada noche no solo por quienes partieron, sino por el día en que puedan volver a estar con ellos. En la fe cristiana, esta idea no solo consuela, da sentido al dolor, pero no es la única mirada. En los movimientos espirituales contemporáneos, como los grupos esotéricos, se habla de las familias o grupos de almas. Según esta visión, nuestras almas forman parte de núcleos que viajan juntas a través de diferentes vidas, asumiendo roles diversos. Hoy madre, en otra vida hija, amiga, pareja. Estos grupos reencarnan una y otra vez, movidos por el amor, el aprendizaje y el deseo de evolucionar juntos. Esta idea ayuda a explicar por qué sentimos una conexión instantánea con algunas personas. Es como si ya te conociera. En realidad, dicen estas corrientes, es porque ya se conocieron antes, en otra existencia. Karen, tras perder a su hijo, encontró paz en un libro que hablaba de la vida entre vidas. En él, personas bajo hipnosis describían encuentros con seres queridos en planos espirituales, compartiendo mensajes, amor. Para ella no fue una prueba científica, pero sí un bálsamo para el alma. En el hinduismo y el budismo, el alma también continúa su viaje. En el hinduismo, el concepto de reencarnación es fundamental. El alma muere y renace, cargando consigo las lecciones de vidas anteriores. Lo importante es el karma, es decir, las acciones. En el budismo, el objetivo es alcanzar la iluminación y liberarse del ciclo de renacimientos. Pero el camino incluye muchas vidas y muchas conexiones. En estas tradiciones, la reunión de almas afines es posible y hasta necesaria para el aprendizaje conjunto. Los padres que pierden hijos no están separados para siempre, afirma un maestro budista. Volverán a encontrarse, aunque con otras formas y rostros. El Islam, por su parte, también habla de la vida después de la muerte. Las almas son juzgadas, pero el paraíso está reservado para quienes vivieron con fe y rectitud. Allí, las almas se reconocen, se abrazan, continúan sus lazos. El reencuentro es una recompensa divina, y más allá de las religiones formales, incluso personas no practicantes comienzan a creer en una continuidad espiritual. No porque hayan sido adoctrinadas, sino porque lo sienten. Porque una experiencia, un sueño, un momento inexplicable les hizo pensar, esto no puede ser todo. Cada vez más personas exploran temas como regresiones a vidas pasadas, experiencias cercanas a la muerte, comunicaciones con médiums. No como entretenimiento, sino como necesidad. La ciencia puede no tener respuestas definitivas, pero el alma sigue preguntando. Y entonces, estas creencias, estas tradiciones, estos relatos, se convierten en faros. No aseguran, no prometen, pero sostienen. Son el hilo que impide que muchos caigan en el abismo de la desesperanza. Porque al final, tal vez lo más importante no sea probar que el reencuentro existe, sino tener la esperanza de que es posible. Y con esa esperanza en el corazón, las personas empiezan a actuar diferente, a buscar, sí, pero también a crear puentes emocionales con quienes han partido, no con palabras grandilocuentes, sino con gestos cotidianos, con pequeños rituales cargados de amor. El tiempo puede pasar, las estaciones cambiar, las rutinas adaptarse, pero cuando un amor ha marcado el alma, su huella no se borra. Y aunque el cuerpo ya no esté, hay gestos, acciones, pequeños rituales que sostienen la conexión con quienes han partido. No como una obsesión por el pasado, sino como un puente sutil entre dos dimensiones. Janet, cada 5 de noviembre, hornea el pastel favorito de su esposo fallecido. Coloca su foto sobre la mesa, enciende una vela y pone a sonar un viejo disco de jazz que ambos amaban.
No lo hace para sufrir, sino para sentirlo cerca. Y cada vez, sin falta, experimenta una calma profunda, como si él estuviera allí, silencioso, cómplice, presente. Estos rituales no requieren ceremonias complejas. A veces, basta con hablar en voz alta frente a una fotografía, contar cómo fue el día, compartir una decisión difícil, expresar una emoción. Esos monólogos se convierten en diálogos del alma, donde el eco no viene del exterior, sino de adentro. Sara, tras perder a su hija, comenzó a escribirle cartas en un cuaderno. Cada noche le narraba sus pensamientos, sus recuerdos, sus dudas. Al principio sentía que hablaba con el vacío, pero con el tiempo comenzó a notar que, mientras escribía, una sensación de compañía la envolvía. No era imaginación, era memoria activa, era amor en forma de tinta. Otro recurso poderoso son los objetos significativos. Un abrigo, una joya, un libro, una taza. Tenerlo cerca no es aferrarse a la pérdida, sino recordar el vínculo. Darle un lugar físico al recuerdo ayuda a sostenerlo emocionalmente. También hay quienes crean un rincón especial en casa. Una pequeña mesa con fotografías, velas, flores, tal vez una carta o una prenda. Ese espacio se convierte en un santuario íntimo, donde el alma se aquieta y el corazón se siente menos solo. Para muchos, la culpa es una barrera en el duelo. ¿Hice lo suficiente? ¿Por qué no dije aquello? En estos casos, los rituales pueden incluir pedir perdón, dar las gracias, cerrar ciclos. No se necesita que el otro esté físicamente para completar el vínculo, basta con la intención genuina. Contar historias también es un acto de conexión. Compartir anécdotas con hijos, nietos, amigos, reírse de los mismos chistes, repetir esas frases que solo esa persona decía. Mientras alguien la recuerde, esa persona sigue viva en alguna forma. Maggie, viuda desde hace 20 años, organiza cada año una cena en familia en honor a su esposo. Cocina su plato preferido, pone música de su época y alza una copa diciendo, «Él está con nosotros», y todos lo sienten, porque el recuerdo, cuando se cultiva con amor, no duele, abraza. Y estos gestos tan simples son mucho más que homenajes. Son hilos invisibles que cosen el presente con lo eterno, recordatorios de que el amor, cuando es verdadero, no necesita cuerpo para expresarse. Y así, en esos gestos surge una idea que resuena con fuerza. ¿Y si no es casualidad que conectamos tan profundamente con ciertas personas? ¿Y si nuestras almas ya se conocían desde antes? Hay vínculos que parecen escritos antes de nacer. Personas que conocemos por primera vez, pero sentimos que ya estaban con nosotros desde siempre. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay almas que, al encontrarse, reconocen algo más allá del tiempo? La teoría de los grupos de almas busca responder a esa intuición profunda. Según esta creencia, nuestras almas no viajan solas. Formamos parte de un núcleo espiritual, una especie de familia cósmica con la que compartimos múltiples vidas. En cada existencia asumimos diferentes roles, pero mantenemos el mismo lazo esencial, el del amor. Imagina que en una vida tú fuiste madre de alguien y en otra tu hermana, tu mejor amigo o tu hijo. No importa la forma, sino la conexión. El alma, dicen estas enseñanzas, reconoce más allá de la carne. Jenny y Edward son un ejemplo simbólico. En una vida, ella pudo haber sido su madre, en otra, su pareja. Lo importante no es el rol, sino la energía que los une. Y cuando uno parte antes que el otro, la separación no es definitiva. Es solo un paréntesis, una pausa entre capítulos de una historia más larga. Este tipo de conexión explica por qué algunos niños dicen frases inusuales, como Owen, el nieto de Henry. A los pocos años, miró a su abuelo y le dijo, «Te conocía antes de ser niño». Nadie lo entendía, pero Henry no se sorprendió. Él sentía que ese lazo era más antiguo que esta vida. Las regresiones a vidas pasadas han ofrecido más pistas para quienes creen en esta teoría. Bajo hipnosis,
Algunas personas relatan encuentros con seres queridos en contextos históricos distintos, describen detalles que no podrían inventar y reviven emociones intensas. Para muchos, estos recuerdos no son pruebas, pero sí testimonios del alma. El psicólogo Michael Newton, pionero en estudios sobre la vida entre vidas, recopiló cientos de casos donde las personas describen un plano espiritual donde se reúnen con su grupo de almas, planifican sus próximas vidas, eligen desafíos y se prometen reencontrarse. Esta visión no busca reemplazar religiones, sino dar sentido a lo inexplicable. Karen, tras perder a su hijo, encontró alivio al descubrir esta teoría. Empezó a creer que no era una pérdida eterna, sino un reencuentro aplazado. Sé que volveremos a encontrarnos, quizás en otra forma, pero el alma no se pierde, decía con una paz que antes no tenía. Esta perspectiva también ofrece consuelo para quienes sufren por haber perdido a alguien joven, como un hijo, un hermano o un amigo. Si pertenecemos a un mismo grupo de almas, entonces la historia no ha terminado, solo se ha trasladado. Además, esta teoría invita a vivir con mayor propósito. Si las conexiones no son casuales, si cada encuentro tiene un sentido profundo, entonces debemos honrarlos, cuidarlos y aprender de ellos. La próxima vez que sientas un vínculo inexplicable con alguien, detente y pregúntate, ¿y si ya lo conocía? ¿Y si nuestras almas se eligieron desde antes? Esta idea no pretende imponer verdades absolutas, pero sí ofrece una posibilidad luminosa, que las separaciones no son finales, sino pausas, que los encuentros no son fortuitos, sino pactos, que el amor no se rompe, solo cambia de forma. Y si ese amor forma parte de un plan mayor, entonces la esperanza del reencuentro deja de ser un consuelo para convertirse en destino. Hay una verdad que, aunque nos duela, no podemos negar. Todos, en algún momento de la vida, perdemos a alguien que amamos. Y ese vacío no se llena con el tiempo, con palabras o con explicaciones. Pero hay algo que sí lo transforma. El amor que continúa, aún en la ausencia. Perder a alguien no significa perder el vínculo. El amor no muere con el cuerpo. No desaparece al cerrar el ataúd, ni se esfuma con el último adiós. Permanece, a veces como suspiro, otras como memoria, a veces como señal, otras como una intuición que arde en el pecho. Y es ese amor el que nos empuja a seguir adelante, no como un olvido, sino como un homenaje. Vivir con amor, con compasión, con gratitud, se convierte en una forma de decirles: sigo adelante porque tú exististe, porque tu luz aún me guía. Recordar no es quedarse en el pasado, es mantener viva la llama, es cocinar ese plato que tanto amaban, escuchar esa canción que compartían, visitar ese lugar especial, o simplemente cerrar los ojos y sentir que no estamos tan solos como creemos. Porque incluso si nunca lo pudimos comprobar con los ojos, el corazón sabe, el corazón siente, y a veces eso es suficiente. Este video no busca darte respuestas definitivas, no pretende demostrar lo que está más allá de esta vida, pero sí quiere ofrecerte algo valioso: esperanza. La esperanza de que no todo termina con la muerte, de que hay más, de que el amor sigue viajando, invisible pero poderoso, de que en algún momento, en algún lugar, volveremos a abrazarnos. Si este mensaje resonó contigo, si alguna historia tocó una fibra en tu interior, te invito a compartir tu experiencia. ¿Has sentido alguna vez una señal? ¿Has soñado con alguien que ya partió? ¿Tienes un ritual que te ayuda a sentirlos cerca? Déjalo en los comentarios, porque contar nuestras vivencias no solo nos libera, también ayuda a otros, nos une, nos recuerda que no estamos solos en el dolor, ni en la esperanza. Y si conoces a alguien que está atravesando un duelo, compárteles este video. A veces una palabra, una historia, un testimonio
puede ser justo lo que el alma necesita para empezar a sanar. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenidos como este. Aquí, cada historia importa, cada emoción cuenta y cada corazón tiene un espacio para ser escuchado, porque al final, si el amor fue real, entonces el reencuentro también lo será.